Aquí una persona le dice a él que dé toda la información sobre los casos genitivos. Lo que me llamó mucho la atención es que este señor resulta que no conoce, al parecer, los casos genitivos, cosa que me llamó mucho la atención porque, bueno, él dice ser maestro de hebreo bíblico. Él pide un ejemplo en la Biblia hebrea. Quiero que sepan, hay aproximadamente unas 36,000 cadenas constructas. Es decir, de esos ejemplos que pide este señor, hay aproximadamente 36,000 en la Biblia hebrea. Pero bueno, textos muy raros donde al mismo creador se dice que él es Olam, pero en el sentido de, como dice la escritura, a Dios nadie lo ha visto jamás en toda su plenitud, ¿no? Por eso a veces incluso en la Biblia dice que él habita en tinieblas como en oscuridad. Por eso Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Nosotros, que quede claro, en este canal nunca hemos dicho que el Shabbat está anulado, ni mucho menos. Yo llevo muchos años observando Shabbat. No como cerdo, no comemos animales que prohíbe la Biblia. Sí observamos la Torah, por supuesto, pero lo hacemos de una manera legítima y lo más genuino posible en su correcto contexto, entendiendo lo que realmente significa estudiar Torah. Interpretan y dicen, mira, ellos están diciendo que ya no se tiene que hacer Shabbat, que se puede comer cerdo, que están inventando cosas, o como el señor Darío dice que se está inventando, Duque, una doctrina, y ya vamos a ver a continuación, no me voy a extender mucho más, vamos a ver cómo él se equivoca. ¿Por qué? Porque él quiere corregir a Duque, y está bien, no digo que no sepa cosas de hebreo el señor Darío, pero con todo respeto, ya estamos hablando de niveles más profundos de hebreo bíblico, el caballero Darío. Por ejemplo, esta frase, Brit Olam, dice constructivo porque se conoce como una cadena constructa, es decir, el primer sustantivo, Brit, se construye sobre el segundo sustantivo, Olam. Entonces, al construirse sobre el otro sustantivo, esto causa una preposición. Lo voy a expandir esto para que vean. Por o contra una persona señalada por el segundo nombre. Y pone un ejemplo de Proverbios 2.2. Fíjense, mis hermanos, Proverbios 2.2, aquí expando la pantalla. Y aquí dice, hermanos, Emat Melech. Emat, guardar los mandamientos, pero sin judaizar. Entendiendo lo que realmente dice el texto para no imponer cosas o inventarnos cosas que no dice el texto. No solo eso. Darío tuvo una falta ortográfica, mis hermanos. Literalmente tuvo una falta ortográfica, mis hermanos. Como vamos a ver, la vocal de un artículo determinado antes de una agin, de una gutural agin, tiene que llevar una kametz, una vocal kametz, no una vocal pata. Las visiones de Ezequiel están hablando de Jesús, de Yeshua. ¿Quién soy yo para decir no? Es que Ezequiel se tiene que cumplir literalmente y vamos a ir todos a sacrificar. Eso sería yo pasar por encima lo que ya interpretaron los apóstoles, lo que ya interpretó Jesús. Nosotros lo que estamos defendiendo es la interpretación que ya hicieron los apóstoles del Antiguo Testamento. Yo no voy a Ezequiel y lo interpreto como yo quiero, o a Isaías, o a Ageo, o a Habacuc. No, yo voy a los profetas y compruebo y corroboro y digo, de aquí sacaron los apóstoles estas ideas, estas interpretaciones, estos pesharim, estos midrashim. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre le digo, si es la primera vez que estás en este canal, bueno, no representamos ninguna denominación institucionalizada, religiosa. Tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. Y pues bueno, en este canal hacemos exégesis, hacemos análisis bíblicos. Creemos que Yeshua es el Mesías de Israel. Y como siempre digo, al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Hermanos, siempre digo esto, ya lo saben, los que conocen el canal, bueno, por las personas nuevas que pueden venir llegando al canal. Así es que, bueno, sin más, en esta ocasión voy a hacer una refutación al señor Darío, me parece que se llama, del canal Casa de Israel o Volviendo a Casa, me parece que se llama. Y bueno, él hizo una refutación, de hecho ya han hecho como 2, me parece, al canal Torah y Evangelio, que como muchos saben, y si no, por favor les recomiendo que vayan a ver ese canal. Como muchos saben, él es maestro de hebreo bíblico, él es parte aquí de la comunidad, ¿verdad? Del equipo, uno de mis mejores amigos. Y pues bueno, honestamente a él no se le da esto, no es que no se le dé, no le interesa esto de debatir y cosas así, porque bueno, él está en otras cosas, estudia mucho, obviamente tiene
sus cosas que hacer, aparte, obviamente, en la batalla, ¿verdad? Y ya saben, obviamente tratando de llegar a la perfección del Mesías, ¿verdad? A la perfección que nos insta el Mesías, ¿verdad? Está en toda esa batalla. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, lo que quiero decir es que él no, digamos que no tiene tiempo para hacer refutaciones o cosas así. Apenas si tiene tiempo, pues para enseñarnos cosas y también para subir cosas a su canal. Sin embargo, bueno, yo sí vi esa refutación. De hecho, él también vio una parte. Yo le dije, hermano, a mí me gustaría, pues eso, ¿no? Que lo refutemos porque tiene varios errores en lo que dice. Y a ver, con todo respeto se hace esta refutación, pero algo que he de decir que no es correcto es que él argumenta que Duque Ola, por ejemplo, o bueno, no habla de mí en este video, pero dice que Duque Ola como que él se estaría inventando una doctrina o algo por el estilo. Lo dice con otras palabras. Porque a veces dan enseñanzas un poquito inclinadas hacia su teología, ¿sí? Repitiendo en varios canales, porque este es un maestro y tiene otro canal que es el de, ¿cómo se llama? Indagando el contexto, ¿sí? Donde repiten las enseñanzas estas. Pero insinúa como que él se está inventando una doctrina o él dice cosas solo para sostener su doctrina y como que está harto de los que dicen ser maestros y que tienen conocimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, yo hago esta refutación porque nosotros somos serios, hermanos, cuando nosotros damos información desde el hebreo bíblico. Por ejemplo, hay un tema con esta palabra olam, porque este señor hace una refutación a una cadena constructa que se dice Berit Olam, ¿no? Y que traducen erróneamente como pacto perpetuo o cosas por el estilo. Vamos a ver todo esto más adelante. Entonces, bueno, él hace una refutación, pero aparentemente, no sé si por desconocimiento, no tengo idea o no sé por qué lo omita, lo más seguro es que él no conoce cómo funcionan los casos genitivos según la sintaxis de los antiguos semitas. Es decir, él en esta refutación, él omite o ignora lo que se conoce como un caso genitivo. Repiten estas enseñanzas y lo que yo les quiero mostrar es que acá el lingüista no está siendo honesto en la traducción, le está agregando cositas, le está agregando una letrita para que diga otra cosa, ¿sí? Entonces, si yo estoy forzando la lectura, si yo estoy forzando la traducción, por más que la palabra Olan no la traduzca, al agregarle para él, ese para él es un agregado que hizo este hombre para que cuadre con después todo lo demás que va a enseñar. En este video voy a hablar unas palabras técnicas. Tengan paciencia, hermanos, los que, digamos, no saben hebreo, no se preocupen, todo bien, ¿verdad? De todas maneras, esto les va a edificar porque vamos a hablar de varias cosas en este video. Y los que conocen un poco de hebreo bíblico, bueno, van a entender un poquito más, ¿verdad? Lo que vamos a explicar a continuación. Pero lo que quiero decir es que esta palabra olam o esta frase, por ejemplo, berit olam o jucat olam, para el apóstol Pablo, el olam o la palabra olam no significaba eternidad ni nada por el estilo, sino que incluso ya tenía la carga semántica que refería a los días del Mesías. Atención con lo que estoy diciendo, hermanos, por favor. Los que no conozcan este tema y no sepan de qué estoy hablando, vayan al canal para que vean de qué estoy hablando, vayan y vean la explicación que tenemos sobre el sustantivo olam, que erróneamente traducen como perpetuo o eterno, y vayan también al canal de Duque Ola. Es muy importante, hay palabras clave, hermanos, que si ustedes comprenden a profundidad, se les va a abrir el panorama para muchísimas otras cosas. Les voy a poner varios ejemplos más adelante. Pero bueno, como esta palabra olam la traducen como eterno, pero resulta, ¿verdad? Que el pacto que hace el Creador con Pinjas, lo vamos a ver más adelante, dice que es un pacto de sacerdocio, el sacerdocio levita, y que es un pacto eterno. Sin embargo, en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 11 y 12, dice que el sacerdocio levita estaba por desaparecer y que hay un cambio de Torah, dice también la carta a los Hebreos. Ojo, si hay un cambio de Torah, porque recordemos, la Torah se compone de muchas cosas, ¿no?
Entre ello estaba por supuesto la Torá que se le da a los levitas. Por ejemplo, lo podemos ver en Levítico capítulo 6, versículo 9, en donde vemos que hay una Torá específicamente para los hijos de Aarón. Sí hay un cambio de Torá, pero lo interesante es que la carta a los hebreos dice que el sacerdocio levita iba a quedar atrás y que estaba a punto de desaparecer, obviamente con la destrucción del templo. Obviamente, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 8, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, da a entender que mientras estuviera de pie el tabernáculo, aún no se había, digamos que no estaba libre el acceso al lugar santísimo. Atención a lo que está diciendo Hebreos capítulo 9, versículo 8. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto, mis hermanos? Les quiero decir que para el apóstol Pablo, y lo vuelvo a decir, incluso para muchos, no para todos, pero para muchos judíos, antiguos rabinos también, para muchos, voy a dar las evidencias, los olam, o esta palabra olam, referían a los días del Mesías. No quiere decir que cada vez que la palabra olam aparece en la Biblia se refiere a los días del Mesías. Lo que estamos diciendo es que para el apóstol Pablo y para el judaísmo del primer siglo y también para los apóstoles, a ellos ya les habían llegado la completitud de los olamim, de los aionon, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Todo esto, hermano, tenemos videos ya explicando esto, pero ahorita vamos a dar una repasada. Es muy importante que conozcan esto. ¿Por qué? Porque si no pasa como algunas personas, y bueno, perdón que lo tenga que decir, ¿verdad? Pero como Luis Ángel del canal Yeshua Torah y Verdad, porque ellos, bueno, han comentado cosas de mí, todo bien, todo bien. Pero por ejemplo, él entra en una contradicción porque dice, sí, efectivamente, incluso un día que hablé con él dijo, efectivamente, como que hay una contradicción con la carta a los hebreos. Y por eso él no cree en la carta a los hebreos. O por ejemplo, Luis también del otro canal que se llama Judaísmo Caraíta. Otras personas directamente niegan la carta a los hebreos. Así me lo han dicho. Nosotros no estamos negando nada. Y ojo, aquí el señor Darío, yo no sé la postura que él tenga respecto a la carta a los hebreos, ¿verdad? Como la verdad no veo su canal así, sino cuando alguien me dice, mira hermano, lo refutaron o algo. Pues bueno, a veces veo. No sé exactamente qué enseñe. Lo que sí puedo decir, repito, es que hay algunos que como no entienden lo que realmente significa la palabra olam, el sustantivo olam, acaban negando incluso las palabras de Pablo o la interpretación que ya hicieron los apóstoles sobre esta palabra y sobre muchas cosas más. De hecho, lo que estamos haciendo Duque, Ola y yo, estamos de hecho dando evidencias científicas, hablando de filología, de que los apóstoles estaban correctos en sus interpretaciones. De hecho, nosotros no estamos negando ni la palabra de Jesús, de Yeshua, ni de los apóstoles, ni de Pablo, ni la carta a los hebreos, ni nada. Ni la Torá, ni los profetas, ni nada. Simplemente le estamos dando la correcta, no solo correcta interpretación, sino la correcta, digamos, manera gramatical de entender los textos hebreos, y estamos dando evidencias de que la interpretación de los apóstoles, ojo, y del apóstol Pablo y de la carta a los hebreos es correcta, o si se quiere decir, está basada en lo que se conoce como Midrashim, como Pesharim, y con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, curiosamente, ¿verdad? Gloria sea al Creador, curiosamente sus interpretaciones sí empatan, encajan con lo que hoy en día podemos nosotros comprobar con investigaciones científicas, hablando de filología y de descubrimientos arqueológicos. Mientras estaba editando, estaba mirando justamente el video donde refuta Darío a Duque Ola, y en los comentarios vi algo que me llamó mucho la atención. Una persona le escribe a él, a este señor de este canal, que por qué no habla él sobre el caso genitivo dentro de la gramática científica hebrea. Es muy interesante porque más adelante van a ver de qué estoy hablando. Aquí una persona le dice a él que dé toda la información sobre los casos genitivos. Lo que me llamó mucho la atención es que este señor resulta que no conoce, al parecer, los casos genitivos, cosa que me llamó mucho la atención porque, bueno, él dice ser maestro de hebreo bíblico. Y bueno, como pueden ver aquí en los mensajes, él pide
un ejemplo en la Biblia hebrea. Dice, muéstrame o mostrame un ejemplo en la Biblia hebrea. Y bueno, mis hermanos, resulta que más adelante les vamos a dar varios ejemplos, pero quiero que sepan, hay aproximadamente unas 36,000 cadenas constructas. Es decir, de esos ejemplos que pide este señor, hay aproximadamente 36,000 en la Biblia hebrea. Pero bueno, sin más, solamente vamos a mostrar unos cuantos ejemplos, no vamos a mostrar tantos miles, pero bueno, me llamó la atención, repito, que mientras editaba me di cuenta de este mensaje y quise hacer la mención. Por si está viendo este video Darío, bueno, vamos a dar, sí, varios ejemplos de lo que es un caso genitivo o una cadena constructa. Supongo que la persona que le comentó, no sé si sea alumno de Duqueola o sea alguien que conoce, porque se ve claramente que es alguien que conoce sobre gramática hebrea. Y pues eso, quería hacer este comentario, repito, me di cuenta de esto mientras estaba editando. Sigamos adelante. Antes de refutar al señor Darío, quiero que veamos algunas cosas sobre la palabra olam. Tengo un estudio que después voy a sacar, hermanos. Se llama Por las eras de las eras, pero en esta ocasión solamente les voy a mostrar algo rápido. La morfología de olam, que es un sustantivo masculino singular, y su raíz es alam. Fíjense, mis hermanos, esto ya lo he explicado antes, va a ser muy rápido, pero nos debe de llamar algo la atención con esta palabra. Nos debe de llamar algo la atención. Fíjense, tenemos números 25:13. Y aquí dice, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, dicen las traducciones. Por cuanto tuvo celo por su Dios, se hizo expiación por los hijos de Israel. Aquí dice, hermanos, sacerdocio, y aquí dice la palabra abajo, perpetuo. Aparece como un sustantivo masculino singular. Miren, de hecho voy a expandir un poquito la pantalla para que lo vean. En la parte de abajo, hermanos, donde ven aquí la flecha, aquí donde dice perpetuo, fíjense, aparece masculino, sustantivo masculino singular absoluto y aparece la palabra olam, que deriva de alam. Atención a esto. Esto va a ser muy breve, pero pónganse pilas. Esto está en Números 25:13 y lo traducen como perpetuo o eterno. Pero ahora vamos al famoso Jeremías 6:16. Este famoso Jeremías 6:16 que muchos dicen que hay que regresar a las sendas antiguas. Fíjense, mis hermanos, donde dice sendas antiguas, atención, mis hermanos, donde dice sendas de antigüedad, aquí abajo aparece como un sustantivo femenino plural constructivo, esta palabra que es native, ¿no? Sendas, y dice aquí antigüedad y aparece olam, sustantivo masculino singular absoluto, olam. O sea, hermanos, igualito la misma palabra aquí, olam, misma palabra, olam. Esta palabra aquí, sustantivo masculino singular absoluto, es exactamente la misma palabra que en números traducen como perpetuo. Miren aquí abajo, sustantivo masculino singular absoluto. Fíjense, olam. Y aquí ya debería de empezar a llamarnos la atención y decir, un momento, ¿por qué no la traducen como eterno en Jeremías? Porque si se supone que traduce eterno, ¿por qué aquí lo traducen como sendas antiguas? ¿Por qué antiguo? Por fin, ¿eterno o antiguo? Y yo sé que hay personas que van a decir, lo que pasa es que las palabras hebreas tienen distintos significados. Eso no es precisamente verdad. No todas las palabras significan varias cosas. Eso fue una adaptación medieval de los judíos que adaptaron de la gramática árabe. Es decir, las palabras sí tienen una evolución semántica. Es verdad, muchas veces sufren una gramaticalización, pero no significa que las palabras significan muchas cosas. Que sufran cambios a través de los siglos por alguna cuestión es otra cosa. No estamos diciendo que no, por supuesto que sí, pero su significado original es muy distinto. Entonces, aquí vemos, repito, que la misma palabra, olam, la misma palabra, sí, la misma palabra, olam, fíjense, la misma palabra, olam, en Jeremías, atención, la misma palabra es la que traducen como antigüedad. Aquí está abajo. Pero por fin, hermanos, antigüedad
o perpetuo. Y luego podemos ver otro ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más. Ya lo he puesto antes, pero otro más, hermanos. Por ejemplo, Jeremías 25:9 dice: He aquí yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Adonai, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Fíjense, mis hermanos, ¿acaso Adonai, acaso el Creador, los puso en desolación perpetua? Fíjense qué mala traducción, hermanos. Yo les pregunto, hermanos, si se supone que Olam traduce perpetuo, entonces efectivamente es perpetuo, entonces pues ya los judíos tienen desolación perpetua desde los tiempos de Jeremías. Entonces no hay redención para ellos porque tienen desolación perpetua, porque eso dice la traducción. Pero adivinen qué palabra aparece aquí. Pues la palabra Olam, sustantivo masculino singular absoluto, hermanos. Olam, fíjense, Olam. ¿Se dan cuenta, hermanitos? ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta palabra debería de llamarnos la atención que porque a veces la traducen como antiguo, porque a veces perpetuo, pero no encaja, porque los judíos no estuvieron perpetuamente desolados. Por ejemplo, en Jonás 2:6 también dice que Jonás estuvo en el vientre del pez y dice perpetuamente. Pero hermanos, eso no dice el hebreo dice olam también ahí. Entonces no es perpetuo, hermanos. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Porque para el apóstol Pablo, hermanos, ese olam o ese tiempo incognoscible, porque recordemos, hermanos, se los digo, olam deriva del verbo alam. Fíjense, olam deriva del verbo alam y literal es esconder. Incluso aquí le dan una buena definición, velar de la vista, ocultar. Olam deriva de ahí. Por eso olam se entendía ya sea como un tiempo incognoscible, o sea, que no se conocía cuándo se cumpliría algo, ¿no? O algo remoto, algo fuera de la mente. ¿Se entiende, hermanos? Porque solo Dios es el que sabe las cosas exactas. Entonces, por eso vemos textos muy raros donde al mismo creador se dice que él es Olam, pero en el sentido de, como dice la escritura, a Dios nadie lo ha visto jamás en toda su plenitud, ¿no? Por eso a veces incluso en la Biblia dice que él habita en tinieblas, como en oscuridad, ¿no? Mucha gente de hecho de ahí saca que Yahvé es como maligno, ¿no? Como un demonio que está entre tinieblas, porque en el templo Salomón dice que él habita en tinieblas, pero no, hermanos, no es de que sea tenebroso ni un demonio. Es que este concepto de que él habita entre nubes, en tinieblas, en relámpagos, es algo que no se puede ver en su totalidad. Por eso Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. ¿Se va entendiendo? Entonces lo que quiero decir, hermanos, lo que quiero decir es esto. El sustantivo olam no traduce perpetuo, hermanos. Ahora, nosotros, que quede claro, en este canal nunca hemos dicho que el Shabbat está anulado, ni mucho menos. Yo llevo muchos años observando Shabbat. No como cerdo, no comemos animales que prohíbe la Biblia. Sí observamos la Torá, por supuesto, pero lo hacemos de una manera legítima y lo más genuino posible en su correcto contexto, entendiendo lo que realmente significa estudiar Torá. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos malinterpretan y dicen, mira, ellos están diciendo que ya no se tiene que hacer Shabbat, que se puede comer cerdo, que están inventando cosas. O como el señor Darío dice que se está inventando, Duque, una doctrina. Y ya vamos a ver a continuación, no me voy a extender mucho más. Vamos a ver cómo él se equivoca. ¿Por qué? Porque él quiere corregir a Duque y está bien, no digo que no sepa cosas de hebreo el señor Darío, pero con todo respeto, ya estamos hablando de niveles más profundos de hebreo bíblico, el caballero Darío. Y estamos hablando de que las herramientas, por ejemplo, de estudio, los diccionarios, las fuentes que damos, las fuentes que da Duque Ola, no crean que las descarga de internet, hermanos, ¿no? De ahí cualquier artículo o diccionarios que puedes conseguir en cualquier librería. No, hermanos, son diccionarios muy difíciles de conseguir, incluso
diccionarios también del fenicio, del ugarítico, de las antiguas lenguas, diccionarios que a mí me consta, hemos tenido que estar buscando por todos lados, incluso en librerías de otros países, de Europa, de Latinoamérica, de donde sea, de Hispanoamérica, porque son libros raros que no todos estudian, que no todos leen, que no todos quieren investigar, libros gruesos, hermanos, gruesos de gramática, de fenicio, de hebreo bíblico, etcétera, etcétera, hermanos. No crean que es nomás ir y picarle un interlineal. Yo sí, siempre lo he dicho, yo soy un estudiante. Yo para hacer la refutación, yo no tengo ningún problema en decirlo públicamente. Yo me informé con Duqueola. Le dije, oye hermano, ¿me enseñas un poco más sobre todo este tema? Y sin problemas. No, yo soy un estudiante. Pero, yo lo digo siempre, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y cada quien saca sus conclusiones, pero Duque Ola sí es maestro de hebreo bíblico. Antes de continuar, mis hermanos, quiero que vean cómo este señor Darío se equivoca, porque básicamente él está diciendo que Duque Ola se inventó unas palabras y las puso entre dos palabras. Es decir, este varón Darío argumenta que Duque Ola está inventando artículos o que está inventando una preposición que literalmente no está escrita entre dos palabras. Pero cuando estas palabras están, repito, en estado constructo, no se tiene que poner necesariamente escrita literalmente una preposición, porque esa es la definición de un estado constructo, es decir, un sustantivo se construye sobre el segundo sustantivo. Sé que ahorita puede sonar un poco enredado lo que estoy diciendo, solo es para que quede evidencia, pero ahora vamos a escuchar a este señor Darío y bueno, tengo que decirlo, él está de alguna manera, como se dice en argumentación, él está envenenando el pozo. Él le está diciendo a la gente que básicamente Duque Ola se inventa palabras o cosas por el estilo. O yo también, ¿no? Y que básicamente yo repito nada más lo que dice Duque Ola, pero repito, todo bien con las refutaciones. Lo que no se me hace justo es que él insinúe como que nosotros nos andamos inventando cosas. Y lastimosamente, eso es por desconocimiento de las reglas gramaticales del hebreo bíblico. Es decir, él es el que se está equivocando y a causa de su ignorancia, él nos está llamando a nosotros básicamente mentirosos o gente que estamos inventando cosas. Pero eso no es verdad. Así es que bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que dice Darío y ya después vamos a explicar un poquito más a profundidad cómo funcionan los casos genitivos en la Biblia hebrea. Repiten estas enseñanzas. Y lo que yo les quiero mostrar es que acá el lingüista no está siendo honesto en la traducción. Le está agregando cositas, le está agregando una letrita para que diga otra cosa. Por más que la palabra Olan no la traduzca, al agregarle para él, ese para él es un agregado que hizo este hombre para que cuadre con después todo lo demás que va a enseñar. Dicho esto, cuando, por ejemplo, nosotros vemos en algunos textos, como vamos a ver a continuación, por ejemplo, mis hermanos, vamos a ver, les voy a mostrar otro archivo y vamos a ver algunas cosas sobre los casos genitivos. Nosotros varias veces decimos que ciertos pactos o cosas o los sacrificios eran para un olam. Es decir, nosotros no lo estamos argumentando, lo dice el mismo apóstol Pablo, lo dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los sacrificios entran en la categoría Jucat Olam, para que se entienda, ¿verdad? Como ordenanzas por un tiempo indefinido, por o para un tiempo indefinido. Atención, ¿eh? Atención, porque, por ejemplo, la frase Berit Olam, que traducen como pacto perpetuo, es un error porque es una cadena constructa, hermanos. Una cadena constructa. Por ejemplo, lo podemos ver, les voy a dar la evidencia,
vamos a logos calogos y estamos, por ejemplo, en Éxodo 31:16. Y aquí, hermanos, donde dice Brit, aquí dice Brit, Olam, Brit, Olam, y traducen pacto perpetuo. Fíjense qué dice aquí abajo, hermanos. Sustantivo femenino singular constructivo. Dice constructivo porque se conoce como una cadena constructa, es decir, el primer sustantivo, Brit, se construye sobre el segundo sustantivo, Olam. Entonces, al construirse sobre el otro sustantivo, esto causa una preposición. Lo voy a expandir esto para que vean. Aquí, hermanos, fíjense mis hermanos, aquí dice Brit, Olam. Y aquí dice, fíjense abajo, ¿qué dice? Sustantivo femenino singular constructivo. Es decir, cuando hay una cadena constructa, aquí en medio, entre palabra y palabra, se produce una preposición. Entonces ya no es nada más pacto perpetuo, sino que es un pacto para un olam, o de un olam, o por un olam, o contra un olam. Porque esta cadena constructa también es un caso genitivo. Y en los casos genitivos se genera una preposición. Y esta preposición puede ser de, puede ser para, puede ser por o puede ser contra. Y hay casos genitivos objetivos y casos genitivos subjetivos. Y del genitivo objetivo se desprende el genitivo de cualidad, donde un sustantivo suple la falta de un adjetivo, lo cual también sería válido. Perdón, hermanos, sé que a lo mejor esto van a decir, no entiendo mucho. Lo que les quiero decir es que aquí no se dice nada más pacto perpetuo. Se puede poner una preposición siendo un caso genitivo o una cadena constructa. Espero se esté entendiendo, hermanos. Mientras estaba editando, hermanos, se me ocurrió darles un par de ejemplos en inglés. Para las personas que hablan inglés me van a entender muy bien. Y los que no, con que sepan un poquito, van a comprender, hermanos, cómo funciona una cadena constructa. Les voy a poner unos ejemplos muy parecidos a lo que es una cadena constructa en hebreo en inglés. Por ejemplo, hermanos, si en inglés yo quisiera decir la casa de Jorge, así como ven en español sería la, que sería el artículo determinado, la casa sería el sustantivo, de sería la preposición, Jorge, que bueno, es el sujeto, ¿verdad? La casa de Jorge. Si yo lo quisiera escribir en inglés, no se escribe The House of George. The House of George. No tiene sentido, no se escribe así. Solamente se dice y se escribe George House. George House. Con una pequeña S. George House. Obviamente que tenemos que poner unos artículos o una preposición. Se tiene que escribir la casa de Jorge. Pero en inglés no dices o no se escribe The House of George o The House of Jorge. No se escribe así. Otro ejemplo que les puedo poner, en inglés, si tú quieres ir a cenar, por ejemplo, puedes decir a alguien Let's go dinner. Let's go dinner. Let's go es como vamos y dinner es solo cenar. Es decir, en inglés no se dice let's go to dinner, sino nada más let's go dinner. Obviamente que si yo lo quiero traducir del inglés al español de manera correcta, yo voy a escribir vamos a cenar, aunque esa palabra literalmente no aparezca en inglés. ¿Se entiende el punto? Si yo quiero decir, por ejemplo, el carro de Roberto, yo no escribo The car of Robert. The car of Robert. Claro que no. Nada más yo escribo o pronuncio Robert's car.
Robert's car. Disculpen mi pronunciación, no hablo perfecto inglés, pero ¿se entiende el punto? Tú no vas a escribir The car of Robert. No vas a escribir así. Y aunque literalmente en inglés no aparezca el artículo determinado y no aparezca la preposición, aún así si quieres hacer una correcta sintaxis, es decir, una correcta traducción de esa frase que está en inglés, tendrías que escribir en español el carro de Roberto. Tienes que poner un artículo y tienes que poner una preposición. Así funcionan los casos genitivos, mis hermanos, en la Biblia hebrea. Así es que bueno, sigamos con el video. Les voy a poner varios ejemplos. No lo digo yo, hermanos, no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Lo dice, por ejemplo, la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka, que pueden ver sus currículum en internet. Es conocimiento filológico científico de alto nivel. Y dice aquí sobre el caso genitivo objetivo. El primer nombre indica una acción realizada para, por o contra una persona señalada por el segundo nombre. Y pone un ejemplo de Proverbios 2.2. Fíjense, mis hermanos, Proverbios 2.2, aquí expando la pantalla. Y aquí dice, hermanos, Emat Melech. Emat Melech. Aquí, hermanos, Emat Melech. Y eso significa el miedo al rey. El miedo al rey. Fíjense, vamos a dar aquí la evidencia. Y fíjense cómo traducen este texto en Proverbios 2.2. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. Es el terror del rey. O sea, aquí esta traducción te está diciendo que el terror, ¿de quién es? Del rey. O sea, que el rey tiene terror. ¿Se dan cuenta? Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. No tiene sentido, es una mala traducción. Fíjense abajo cómo ponen. Terror del rey. Pero, hermanos, aquí está en estado constructo. Constructo y se debería traducir, atención, Emat Melech se debería de traducir el miedo al rey. Al rey. ¿Se entiende, hermanos? Es diferente. Espero se esté entendiendo. Como rugido de cachorro de león es el terror al rey. O sea, el terror que se le tiene al rey. ¿Se entiende? Le tienes terror al rey. No es que el rey tiene miedo. Esto es un caso genitivo. Y atención, si nosotros no aplicamos el caso genitivo y le hacemos caso, por ejemplo, al señor Darío que se equivoca al no conocer las cadenas constructas o bueno, los casos genitivos, si le hacemos caso y decimos que aquí es pacto perpetuo y no ponemos una preposición, entonces estamos en problemas y nos vamos a Deuteronomio 17.1. Porque aquí dice literalmente Toabat Yahvé o Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai, el creador. Toabat Yahweh o Yahvé, es decir, abominación Yahvé. Abominación Yahvé, o sea, si no aplicamos el caso genitivo, objetivo, si no lo aplicamos, entonces aquí tendríamos que decir que Yahvé es abominación. ¿O acaso aquí va? Fíjense qué mala traducción en Deuteronomio 17.1. Fíjense, vamos a Deuteronomio 17.1. Y aquí ponen, aquí abajo, fíjense, dice, abominación de Adonai. De Adonai. ¿Por qué? Fíjense, hermanos, es una cadena constructa, un sustantivo femenino singular constructivo. Y aquí abajo dice que la abominación es de Adonai. Yo les pregunto, ¿Dios tiene abominación? Claro que no. Y fíjense cómo ponen acá arriba, diferente. Es abominación a Adonai, para Adonai. Pero una correcta traducción, hermanos, una correcta traducción sería abominación contra Adonai, porque es un caso genitivo objetivo y se puede, sin problemas, poner la preposición contra. Y díganme, hermanos, ¿no tiene más sentido traducir Deuteronomio 17.1? ¿Es abominación contra Yahvé? Entonces, ¿cómo se debería de traducir? ¿Yahvé abominación?
o abominación de Yahvé, o abominación contra Yahvé. Lo que les estoy poniendo, hermanos, son ejemplos de casos genitivos. Casos genitivos, mis hermanos. Podemos ver más ejemplos de eso, mis hermanos, más ejemplos de casos genitivos. Por ejemplo, podemos ver, vamos a ver uno más. Podemos ver, por ejemplo, la alianza con tus padres. La alianza con tus padres. Dice, Bedir aboteja. Ahí donde está subrayado de verde, mis hermanos. Ahí donde está subrayado de verde. Aquí en esta parte de abajo. Aquí lo voy a expandir, perdón. Aquí en esta parte de abajo. Hermanos, ahí dice, la alianza con tus padres se tiene que, o se produce, mejor dicho, una preposición al ser una cadena constructa. Entonces, al ser un caso genitivo objetivo, se debe de traducir la alianza con tus padres. Con tus padres. Fíjense cuál es el contexto, hermanos. Atención a esto. Vamos a ver el contexto de Deuteronomio 4:31. Dice, porque Yahvé Adonai es misericordioso, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Pero no dice que les juró a tus padres. Aquí abajo dice, no olvidará pacto de tus padres. Pero no dice de tus padres, porque el pacto no es de ellos, el pacto es de Yahvé, de Adonai. Aquí entonces se debe de traducir el pacto con tus padres. Adonai no se va a olvidar del pacto con sus padres. Fíjense cómo cambia una sola preposición, ¿no? Con tus padres, con los padres. Entonces les estoy poniendo ejemplos de casos genitivos, en este caso genitivo objetivo, y de cómo Darío ignora que Brit Olam es una cadena constructa. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, o en este caso, Duque Ola, por ejemplo, que varias cosas eran un pacto para el Olam o por el Olam, ¿se entiende, hermanos? Es algo que está basado en el hebreo bíblico y es algo que entendía el apóstol Pablo. De hecho, estamos diciendo nosotros que cuando viene el Mesías, comenzaron esos Olamim. Comienza esa era mesiánica. Muchos están esperando una era mesiánica, como verla físicamente, pero el Mesías dijo literalmente, el reino del Padre no es visible. Ojo con eso, no estoy diciendo que un día no vayamos a verlo visiblemente o en los cielos o ya sea aquí en la tierra. Lo único que estoy diciendo es que Yeshua lo que vino a enseñar y los apóstoles cuando él vino es que ya había comenzado esta era mesiánica. Él ya venció a las potestades, él ya venció a estas entidades malignas. El Nuevo Testamento dice que han sido vencidas, no dice que vencerá o que se quedó en pausa el vencimiento. No. Él ha vencido el mal, él ya reina en los cielos, aunque no lo podamos ver. Así como el mismo Creador reina en los cielos desde siempre, aunque no lo podamos ver. No estamos diciendo que no lo vayamos a ver un día físicamente. No estamos diciendo que, por ejemplo, hay cosas que no se tienen que hacer. Claro que sí, nosotros estamos a favor de estudiar la Torá, guardar los mandamientos, pero sin judaizar, entendiendo lo que realmente dice el texto para no imponer cosas o inventarnos cosas que no dice el texto. Ahora, dicho esto, hermanos, y espero se haya entendido esta explicación sobre el caso genitivo. Sé que es un poco enredado, hermanos, pero poquito a poco se van aprendiendo cosas. Todos vamos aprendiendo. Ahora, mis hermanos, no solo eso. Darío tuvo una falta ortográfica, mis hermanos. Literalmente tuvo una falta ortográfica, mis hermanos, como vamos a ver a continuación. Darío, al querernos corregir, él se ha equivocado al poner una vocal corta pataj en el artículo determinado. Y bueno, él se ha equivocado porque la vocal de un artículo determinado antes de una agin, de una gutural agin, tiene que llevar una kametz, una vocal kametz, no una vocal pataj. Lo vuelvo a decir, la vocal que está antes de la letra agin, la vocal que está en el artículo determinado, debe de ser una kametz, no puede ser una pataj. Repito, la vocal que está en el artículo determinado antes de la gutural agin debe de ser una
kamets, no pataj. Y en el ejemplo que puso Darío, como podemos ver abajo, en el otro ejemplo, él quiso como mezclar la preposición con la vocal del artículo determinado. O sea, como pueden ver abajo, ya no está el artículo determinado que tenemos arriba, sino que él pone una preposición, la preposición, pero con la vocal pataj del artículo determinado que vemos arriba. Aquí el asunto es que, repito, como está antes de la gutural ajin, tampoco abajo tendría que haber puesto una pataj, tuvo que haber puesto una kamets. Lo correcto, en todo caso, si se quisiera hacer como él está diciendo, se tendría que escribir así, que aquí vemos en pantalla, Brit lejaolam, pero tendría que ser, como pueden ver, la letra que está atrás, o más bien que está antes de la gutural ajin, ese artículo determinado tendría que ser una kamets, así se llama esa A, una kamets, como pueden ver es como una pequeña T, no es una rayita, no es una pataj, así se tendría que haber escrito. Y bueno, el segundo ejemplo que él puso tendría que haber sido escrito así. Aquí dice, Berit laolam, Berit laolam, y como podemos ver, tendría que haber puesto una vocal kamets. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos antes, si después, sí, claro, si la letra que sigue, que continúa después del artículo determinado, o en este caso de la preposición, es ajin, si es una gutural ajin, tiene que ser una vocal kamets, no puede ser una vocal pataj. Espero se esté entendiendo, hermanos. No me lo estoy inventando yo, no es que el hermano Duque se esté inventando esto, no. Lo podemos ver, por ejemplo, en la gramática de la Universidad de Harvard por el profesor Thomas Oder Lambin en la página 6. Y bueno, él nos enseña que la vocal del artículo determinado delante de la gutural ajin es kamets y no es pataj. Fíjense, mis hermanos, podemos ver aquí en pantalla, podemos ver que aquí dice ciudad, que es ir. Ir, en hebreo, ir es ciudad. Podemos ver que pone el artículo determinado Ja'ir. Ja'ir. Voy a expandir un poquito la pantalla para que puedan ver cómo es eso que les digo, como una pequeña T. Una pequeña T. Espero se entienda. No es una vocal pataj, sino que es una vocal kamets, una pequeña T, no es una rayita, como Darío, que, a ver, seamos honestos, se equivocó, no pasa nada, todos nos equivocamos, yo también, pero él se equivocó y él puso una vocal pataj, pero debe de ir una vocal kamets. Fíjense, hermanos, él puso una vocal pataj, una rayita, eso no se puede, porque el artículo determinado, en este caso, debería de llevar, como ven en pantalla, un kamets, esta pequeña T. Porque, lo vuelvo a decir, si hay una gutural ajin que digamos que continúa después del artículo determinado, tiene que ser un kamets, no un pataj. Es decir, ja es el artículo determinado y ir es ciudad. La ciudad, Jair, y fíjense hermanos, aparece, se ve un poco borroso hermanos, porque estas son impresiones de estos libros que les digo que tiene el hermano Duque. Podemos ver que antes de, o bueno, sí, la consonante que le precede a la gutural ajin, que es una G, que ahí está como un artículo determinado, lleva una A kamets. Kamets, no una pataj. ¿Se entiende, hermanos? Y pues bueno, esto solamente es una corrección, no pasa nada, ¿verdad? Todos nos equivocamos, yo también estoy aprendiendo, ¿verdad? No soy un experto. Y solamente corregir este error que tuvo, porque repito, debería de llevar una kamets, no un pataj, no una pataj, una vocal pataj, sino una vocal kamets. Es nada más, es una pequeña corrección ortográfica. Todos tenemos, incluso yo en español tengo errores ortográficos, pero bueno, en este caso ya saben los que conocen a Duque Ola, él es muy preciso con las cosas y es bueno corregir las cosas. Así es que Darío, espero que esto lo tome a bien y esto más que nada es una reflexión para todos, ¿verdad? Y también tengo que decirlo, todo bien, pueden reaccionar a nuestros videos, no pasa nada, de una vez les digo, yo no soy de esos que anda metiendo, porque por ahí he visto, ¿no? Gente como que mete strikes y cosas así, no, conmigo no hay problema, yo estoy a favor de la libertad de expresión,
y de hacer educadamente las refutaciones. Lo que sí tengo que decir, lo tengo que decir, que no me parece es que inventen o digan, por ejemplo, que Eduque Ola se está inventando pues una doctrina o algo por el estilo, o yo también, o con otras palabras lo dijeron, no recuerdo bien, con otras palabras, y también no quise video reaccionar porque yo no sé si él permite que se reaccione a sus videos o no, el señor Darío. Si él me dice que no hay problema, adelante, yo reacciono sin ningún problema, pero pueden ir a ver el video y él dice varias veces o algunas veces o insinúa también como que eso, ¿no? Como que Duque está tratando de justificar una doctrina que no es bíblica y que etcétera, etcétera. Pero no, repito, en todo caso, lo que estamos haciendo es defendiendo justamente la interpretación de los apóstoles, defendiendo la interpretación del apóstol Pablo, defendiendo justamente lo que dice el Nuevo Testamento. Porque para el apóstol Pablo, esos olamim ya habían llegado. Por ejemplo, antes de irnos despidiendo, lo que quiero que vean es que estos tiempos olam para el apóstol Pablo, mis hermanos, ya estaba sucediendo. Antes, dos evidencias rapidísimas. Una, la del apóstol Pablo, y otra es interesante que esté en el Sanedrín 99-12, solo para que vean cómo para algunos rabinos el olam o el olam jabá eran los días del Mesías. Ojo, y no tiene que ver con eternidad, porque se supone que si el olam traduce eterno, ¿cómo entonces los judíos dicen que hay un olam jabá y un olam jase? Entonces hay una eternidad aquí y una eternidad venidera. No tiene sentido, hermanos. Los olam son eras para los antiguos. Y fíjense, dijo Rabí Hiyá bar Abba, que dijo Rabí Yohanan bar Napajá, ninguno de los profetas profetizó estas cosas para los días del Mesías. En cambio, pero el olam jabá, o del olam jabá se dijo, ningún ojo ha podido ver a Elohim, sino tú, que harás por quienes te esperan. Una oposición de Rabí Shmuel, lo que dijo Shmuel dice, no hay diferencia entre este olam de los días del Mesías, únicamente la servidumbre de los reinos. Lo voy a explicar, hermanos, lo que estaba o lo que está diciendo estos rabinos o esta discusión es que uno decía, estos olam o esta palabra olam no refiere a los días del Mesías, ¿no? Y el otro rabino le contesta y le dice, no, sí, para el otro rabino los olam o el olam jabá o este olam sí eran los días del Mesías. Obviamente, para los judíos que no creen que Yeshua es el Mesías y que en primer siglo vemos que para ellos ya estaban esperando al Mesías porque ya estaba por cumplirse justo lo que dijo el profeta Daniel, y luego llega Jesús y no lo reconocen como el Mesías, no, o sea, el remanente sí, ¿verdad? Pero la mayoría no. Entonces ellos dijeron, híjole, pues el olam jabá no llegó, porque el olam jabá viene con el Mesías. Lo que estamos argumentando nosotros y lo que argumenta el apóstol Pablo es que ya llegó el olam jabá. Dice Primera de Corintios 10:11, hermanos, a quienes les ha llegado la plenitud de los olamim o ayonon, es decir, el apóstol Pablo en Primera de Corintios 10:11, pueden ir a leerlo, hermanos, en sus traducciones incluso a veces dice, todo esto quedó escrito para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado el fin de los siglos. Vayan a leer Primera de Corintios 10:11. El asunto, hermanos, es por qué traducen fin de los siglos, si se supone que ayón, que es la palabra griega que reemplazó en la Septuaginta olam también, entre otras palabras, olam, y si ayón supuestamente es eterno, supuestamente, entonces como que ha llegado el fin de la eternidad, no tiene sentido. Sin embargo, si entendemos olam como un cambio de era, ¿verdad? Estos tiempos incognoscibles que se revela que habían llegado con la llegada de Yeshua, del Mesías, entonces entendemos lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, nos ha alcanzado, ¿qué? La plenitud de los olamim, hermanos. ¿Se entiende? Entonces, espero se haya entendido, mis hermanos. Entonces, hay que conocer todas estas especificaciones legales para que podamos llevar una vida correcta aplicando la Torah, pero adecuadamente, hermanos, y no sacando versos fuera de contexto. Nosotros no estamos diciendo que está anulada la Torah, claro que no. Pero tampoco estamos diciendo que nosotros vamos a interpretar a los profetas como a nosotros se nos pegue la gana. No,
Ya lo hicieron los apóstoles, hermanos. ¿Yo por qué? Yo pienso que voy a ser mejor que los apóstoles interpretando el Antiguo Testamento. Yo no soy arrogante para decir eso. Porque, ojo, si para los apóstoles, por ejemplo, el tercer templo de Ezequiel es Yeshua, y para el mismo Jesús, él dijo que él es el templo, de donde sale agua que brota vida, y le da vida a los peces, y le da vida a los árboles que dan sanidad. Y el Nuevo Testamento, Yeshua dice que es el templo, y le da vida a los hombres, que son como peces, dice los haré pescadores de hombres, y luego también los apóstoles son como árboles que tienen que dar fruto. Si para los apóstoles las visiones de Ezequiel están hablando de Jesús, de Yeshua, ¿quién soy yo para decir no? Es que Ezequiel se tiene que cumplir literalmente y vamos a ir todos a sacrificar. Eso sería yo pasar por encima lo que ya interpretaron los apóstoles, lo que ya interpretó Jesús. Nosotros lo que estamos defendiendo es la interpretación que ya hicieron los apóstoles del Antiguo Testamento. Yo no voy a Ezequiel y lo interpreto como yo quiero, o a Isaías, o a Ageo, o a Habacuc. No, yo voy a los profetas y compruebo y corroboro y digo, de aquí sacaron los apóstoles estas ideas, estas interpretaciones, estos pesharim, estos midrashim. Ya entendí. Es decir, lo que hacemos, Duque Ola, tanto en su canal como yo y los hermanos con los que nos reunimos, es investigar profundamente en el Antiguo Testamento, porque como dice Yeshua, la Torá y los profetas dan testimonio de mí. Pero yo no voy a darle nuevas interpretaciones, hermanos. Entonces, si la carta a los hebreos está diciendo que el sacerdocio levita quedó finiquitado, se acabó. Yo voy al Antiguo Testamento y resulta que sí hay fundamentos para esa interpretación. Ahora, ¿significa que los levitas no van a tener parte en el mundo venidero? No dije eso. Claro que levitas y de todas las tribus y gentiles, todos los que crean en Yeshua. Pero no, nada tiene que ver con el sacerdocio levítico. Que haya levitas que sean parte del nuevo pacto, hijos de David que fueron parte del nuevo pacto. Vemos en el Nuevo Testamento, atención, vemos en el Nuevo Testamento que muchos levitas obedecían la fe de Yeshua. Lo dice el Nuevo Testamento. ¿Acaso los levitas no son parte del nuevo pacto? Claro que sí. Pero ya nada es igual, hermanos. Cambió, como lo dice Hebreos capítulo 7, versos 11 y 12. Sí hubo un cambio de Torah, sí hubo un cambio de cosas, hermanos. Pasa que muchos al salir de algunos cristianismos se van al otro extremo y se van ya siguiendo judaísmos, y como los judíos no creen en las interpretaciones de Jesús y de los judíos apóstoles o hebreos apóstoles, entonces simplemente ellos siguen esperando un templo, siguen esperando todo físico, dicen que todavía no se cumple un montón de cosas de Isaías y de Zacarías y un montón de cosas que para el Nuevo Testamento ya se han cumplido muchas, otras no, pero muchas sí. Y por ejemplo, repito, para mí el caso más obvio es el del templo. En más de 7,000 versículos que hay en el Nuevo Testamento, corríjanme si me equivoco en los comentarios, de miles de versículos que hay en el Nuevo Testamento, no hay uno, hermanos, uno, que diga que vamos a ir a un templo a sacrificar animales o algo por el estilo, o que vamos a ir a una tierra geográfica. De hecho, dice absolutamente todo lo contrario, hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? No solo no lo dice, no solo no dice que vamos a ir a un templo físico, que vamos a ir a Jerusalén, no, sino que no solo no lo dice, sino que dice todo lo contrario, que somos nacidos del cielo, que nuestro reino no es de este mundo. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? Hay gente que no cree eso, hay gente que dice, no, es que es una mala interpretación, o los católicos le metieron mano, qué sé yo, y se empiezan a inclinar por judaísmos. Y luego hay personas que empiezan a negar la carta a los hebreos, empiezan a negar el Nuevo Testamento, empiezan a negar un montón de cosas. Y yo honestamente, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Estoy usando solo mi libertad de expresión, pero sí me sorprende cómo algunos de estos señores, ¿verdad? De estos hermanos, ¿verdad? No pasa nada. De estos hermanos, pues simplemente dicen, no, pues esto no lo quiero. Y este libro, pues no es inspirado. Nada más. ¿Por qué? Porque no encaja con lo que ellos creen que es verdad. Porque no encaja con lo que dicen los interlineales, pero nosotros hacemos investigaciones científicas. Bueno, Duque Ola, ¿verdad? En este caso, honor a quien honor merece. No es nada más de irle a picar a un interlineal.
Así es que lo que estamos haciendo en este canal, mis hermanos, de una u de otra manera, es una defensa a la fe, una defensa al Nuevo Testamento, básicamente, a la carta a los Hebreos y a nuestro hermano Pablo. Y este video específicamente lo hicimos, repito, con la intención de aclarar esos errores que tuvo el señor Darío, aclarar también que ni Duque Ola ni yo nos estamos inventando ninguna doctrina, ni mucho menos, y que nosotros lo único que estamos haciendo en todo caso, si me van a culpar de algo, es de ser 100% bíblico, porque yo sí creo en la carta a los Hebreos, yo sí creo en el apóstol Pablo, yo sí creo en Jesús y en la Torá y en los profetas, y bueno, hay algunas cosas que hemos descubierto que a lo mejor no son muy bíblicas, está bien, vamos avanzando, porque tampoco estoy diciendo de que ciegamente vamos a confiar en todo, pero tampoco hay que irnos a un extremo de que porque no hacemos una correcta investigación científica, y digo científica en el buen sentido, no científica de ir a lo que todo mundo conoce, ¿verdad? O a lo que se conoce como ciencia. No, hablo de ir a diccionarios raros, académicos, profesionales, pero que no son tan comunes, ¿verdad? Porque muchas veces la gente ha de pensar que traducir un texto es nada más ir y picarle en internet 2, 3 cosas y ya. No, hermano, se tiene que hacer todo un trabajo impresionante para poder traducir una sola palabra. Se tiene que tomar en cuenta el contexto histórico, cuáles pueblos utilizaban esa palabra en cierto contexto temporal, porque por supuesto esa palabra puede tener una evolución semántica con los siglos a causa de la gramaticalización de las palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Todo un rollo que no nos vamos a meter, pero lo que quiero decir, hermanos, es que, bueno, pueden confiar en que si no lo sabemos todo, obviamente, eso es obvio, pero pueden confiar que las cosas que aseguramos en este canal o en el de Duque es porque tenemos evidencias que en mi opinión me parecen sólidas, pero al final, como siempre digo, mis hermanos, al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Así es que bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Si creen que este canal es de edificación para sus análisis bíblicos, dejen un dedito arriba, compartan el video, mis hermanos, eso ayuda mucho al algoritmo. También activen la campana de notificaciones para que estén al tanto cuando hacemos nuevos videos. Y pues nada, mis hermanos, si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Por cierto, les va a estar apareciendo en pantalla un video que no se pueden perder. Hasta la próxima, mis hermanos, bendiciones. Hasta la próxima.